28ª parte, perfil profético del tiempo del fin, según la profecía de Daniel. Recordando siempre cómo es visto Daniel en esta parte de la profecía como el profeta de los tiempos de los gentiles. Seguimos meditando sobre el escenario profético del tiempo del fin, en donde estamos viendo las profecías que ya hemos emitido, la profecía de Daniel. Y en esta oportunidad estaremos desarrollando al usurpador derrocado, y para ello vayamos a la narrativa del capítulo 7. En la emisión pasada hemos considerado la interpretación de las 4 bestias simbólicas. Ahora comenzaremos a desarrollar la aparición del primer cuerno pequeño, y para comprender el hilado de la narrativa que vamos a hacerlo de ahora en adelante, aconsejo oírlo con el audiolibro anterior. El primer cuerno pequeño. Él no llega a ser la 8ª cabeza o cuerno, sino una de las 7 cabezas. Apocalipsis capítulo 13. Pero más tarde, la atención de Daniel se centra sobre el cuerno pequeño por la audacia de sus palabras. Él se convierte en grande jactándose a sí mismo en su orgullo y voluntad propia, que nos recuerda al hombre de pecado, que el apóstol Pablo nos dice que se sentará como Dios haciéndose pasar por el Supremo. Segunda Tesalonicenses capítulo 2 versículo 9, blasfemo en su actitud hacia el único Dios vivo y verdadero. Y leamos la referencia. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Observe en este punto de la visión que Daniel identifica al cuerno y a la bestia como uno. Leemos el versículo 11. Entonces yo miraba a causa del sonido de las palabras arrogantes que hablaba el cuerno. Miré hasta que la bestia fue muerta y su cuerpo fue destrozado y entregado a las llamas del fuego. Además, se distingue claramente de las otras bestias o cuernos, lo que demuestra su singular lugar. Leemos el versículo 12. También a las otras bestias les quitaron su dominio, pero le fue dada prolongación de vida hasta un tiempo definido. Tenemos otra característica de gran importancia que añadió al testimonio de Daniel con respecto a la pequeña carrera del cuerno. Él hacía guerra contra los santos y prevalecía contra ellos. Leemos la referencia en Daniel capítulo 7, versículo 21. Y veía que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Apocalipsis capítulo 11, versículo 7. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, y los vencerá y los matará. Sin embargo, esta guerra contra los santos es limitada. Solo continúa hasta que el anciano de días haga su aparición. Luego, estos han prevalecido contra sus anteriores dominadores. Se dio el juicio a los santos del Altísimo. Es esta fase de la carrera del cuerno pequeño que aflige la urgencia a Daniel. A él le toca lo que su pueblo va a sufrir. Él investiga más a fondo en cuanto a este turbador o perturbador de Israel, quien había de ser destruido por la interposición del mismo Dios, y él consigue más información al respecto. Jehová se complace en comunicar tal conocimiento a su pueblo que está interesado. Él le dice al profeta lo siguiente. Es por eso que cuando leemos de los 10 cuernos de la bestia, estamos leyendo del inicio de la etapa final, los 7 años de usurpación del 4.º reino. Hoy, a este tiempo presente, vemos ensayos de estos cuernos por las uniones internacionales, formando bloques en una entusiasta escala. Es una época la más importante en la historia del mundo, desde el punto de vista de Dios y su palabra. Es el periodo de consumación, el ápice de las obras del hombre, su blasfema negación de Dios y de su negativa a reconocer la soberanía de Jehová. En el mundo se adjunta simbolizados. En la primera etapa del 4.º imperio, aunque fue bestial y sediento de sangre a los ojos de Dios, sin embargo estuvo en el orden divino, pero en la segunda etapa se creará levantándose en desafío a Dios. En la misma hora en que el reloj de Dios suene, herirá a los tiempos de los gentiles. Estos estarán cumplidos, y procederá a colocar a su hijo, la simiente de Abraham y simiente de David, sobre su trono en los cielos. Pero sin embargo, las naciones se rebelarán contra el decreto de Jehová. Y como dice en el Salmo 2, versos 2 y 3, los reyes de la tierra se unirán y los gobernantes consultarán unidos contra Jehová.
y contra su ungido diciendo: rompamos sus ligaduras, echemos fuera de nosotros sus cuerdas. Pero el Señor tendrá algo que decir en cuanto a esa decisión, y leemos el Salmo 2, verso 4. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. En sus endebles esfuerzos para frustrar sus planes y propósitos, Él los tendrá en escarnio, y habrá coronado su rey e imperio de Cristo, poco tiempo antes que la Liga de las Naciones o la falsificación, es decir, el falso imperio, se inicie. Por lo que decimos, la última reunión de las potencias mundiales está en rebelión contra el decreto de Dios en cuanto al derecho de reinar de su Hijo. El versículo 25 nos dice además de su ira y enemistad: y hablará grandes palabras contra el Altísimo, y tratará duramente a la mayoría de los santos del Altísimo, y pensará en cambiar los tiempos y las leyes, y serán entregados en sus manos hasta un tiempo y medio tiempo. El usurpador derrocado. Lo anterior describe en pocas palabras la segunda etapa de la carrera del anticristo. El reino que surgirá con 10 reyes de la coalición e igualdad está formulado e introducido en fases como un rey. Él, el cuerno pequeño, el terrible hombre de destino, surge en símbolo y es visto en el control del mundo. El diablo, habiéndole dado su lugar como el Dios de este mundo. Segunda Tesalonicenses capítulo 2 versículo 9, como hemos leído esta referencia, volveremos a leerla. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Las grandes palabras que habla son palabras de desafío, dirigidas especialmente contra Cristo, que aquí en Daniel se habla de él como el Altísimo. Él es el Mesías de Israel, que estará en su trono en el momento o el tiempo calculado, figurado, y ellos son los santos que compartirán el reino terrenal. El Señor gentil desahogará su rienda suelta de su ira sobre ellos. Él los desgastará, como dice Daniel, y tratará de cambiar sus tiempos, sus fiestas y sus leyes. En otras palabras, el deseo de poder absoluto, invencible y autoridad despótica sobre todos los hombres, sobre sus conciencias, religión y vida. Y tendrá este periodo de soberanía un corto tiempo, durante 3 años y medio, que reinará como Satanás, el enemigo acérrimo, fanático y eterno de Dios. Y Jehová lo permitirá, asignará a este destructor desafiante y maligna influencia indiscutible como juicio sobre todos los hombres por su rebelión contra él y su rey. El mundo va a encontrar su pesada carga, su yugo nada fácil. Para el pueblo judío sobre todo será un tiempo de tribulación sin precedentes, sin paralelo, el broche de oro por así decirlo, un largo tiempo de castigo de los cuales un remanente será salvo para nunca más sufrir. Ese será el tiempo de sufrimiento que se habla de ella como la gran tribulación en Mateo capítulo 25 y la angustia o la aflicción de Jacob en Jeremías capítulo 30, que Jesús dijo que es necesario acortar o ninguna carne sería salva. El destructor de Israel, el César, que prontamente vendrá, acabaría con esta gente de destino, los judíos, fuera de la faz de la tierra, pero no puede hacerlo. Es su intención, pero Dios es por su pueblo, y nadie puede estar en contra de ellos, solo en la medida que Dios lo permita en esta prueba. El fin de sus enemigos vendrá. Ellos clamarán al Dios vivo en busca de ayuda y Jesús, el Mesías, llegará a toda prisa por su liberación y la destrucción del anticristo. Seguimos la lectura de Daniel capítulo 7, versos 26 y 27. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Verso 27. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Sin duda, esto no puede ser más explícito o hecho más claro. La usurpación del gobierno gentil, después de los tiempos determinados por Dios para ellos se hayan cerrado, tendrá lugar terminando en juicio y en aniquilación del falso imperio. Después de que el Mesías de Israel sea recibido por el santo remanente, él los traerá al reino prometido a Abraham, Isaac y Jacob. Él los colocará para siempre en el poder sobre la tierra y reinará sobre todos los reinos del mundo. El bienaventurado y solo soberano Rey de Reyes
y Señor de señores. Cristo viene. Después del silencio de las edades, después de la espera de años, viene la respuesta a los sabios, la visión predicha por los profetas, rápidamente como rayo que resplandece, más brillante que el sol en sus brazos. Viene el poderoso Jehová, pero no como el soñador de sueños, irreal en esplendor. Él viene con cetro de hierro y blandirá. Todo glorioso, el rey en su triunfo en su día inaugural. Viene en ayuda de su pueblo, conquistador, fiel y verdadero. Dará voces desde el partido cielo azul, Él ha hecho todas las cosas nuevas. De esta manera concluimos con el capítulo 7 de la profecía de Daniel, capítulo lleno de puntos distintivos que tendrán su cumplimiento total y completo muy prontamente según la palabra de Dios. Por ahora dejaremos por aquí confiando siempre en la dirección del Señor y la administración de su palabra de gracia. El Señor los bendiga ricamente a cada uno. Amén y amén.